lamentablemente digo, usted como víctima es la que tiene que ver cómo localiza a esta persona que cometió en este caso la falta y se dio a la fuga. Cómo a través de videos puede localizar por lo menos la placa del vehículo y ahí hacer la investigación, el OIJ, para ver qué persona iba conduciendo y ahí que esa persona asuma la responsabilidad. Pero si no, como mínimo, el dueño del vehículo tendría que asumir la responsabilidad civil, el pago de todos los daños que le haya causado, pero una responsabilidad penal que es personalísima, solo hasta que determine que usted era la que iba conduciendo. Gracias, Pau. Vamos a hablar de esos accidentes que a veces ocurren en carretera, pero la particularidad es cuando el conductor se da a la fuga. Ya sabemos que hay una legislación que establece todo un protocolo que hay que accionar, ¿verdad?, cuando se presentan este tipo de situaciones, pero es muy común que algunos conductores se den a la fuga. Entonces, ¿qué se debe hacer? Por ejemplo, la víctima, qué tipo de pruebas debe recolectar y cómo proceder. Hoy vamos a hablar de este tema con el abogado Boris Molina sobre esas acciones correctas para poder proteger sus derechos. Así que bienvenido de nuevo. Un placer, como siempre, mi querida Fabi, estar acá conversando de estos temas. Boris, me estaba contando usted anteriormente que hace aproximadamente unos 10 años existía una ley, ¿verdad?, que establecía sobre la importancia y la obligación que tenían de quedarse las personas cuando ocurrió un accidente. Sin embargo, todo cambió. ¿Cuál es la realidad actual? Aquí lo que pasó fue que la Sala Constitucional recibe lo que se llama una acción de inconstitucionalidad, porque el argumento era que si a usted lo obligan a quedarse en la escena del crimen, entonces es una forma de autoincriminarse. Es decir, usted está diciendo, yo puedo terminar aceptando la comisión de un delito, hablemos de lesiones culposas o de homicidio culposo, y entonces al yo quedarme en la escena del crimen, lo que estoy haciendo es culpándome yo mismo de esa situación, automáticamente me estoy condenando. Algunos podrían decir, ya sí, eso es lo justo porque usted fue el que cometió el error, pero puede ser que la persona haya tenido alguna causa eximente y entonces el temor lo hace irse, ¿verdad? ¿Cómo de qué tipo? ¿Causa eximente de qué tipo? O sea, perfectamente podía venir esa persona, por decirte de alguna forma, con algún grado de enfermedad que le provoque un daño. No sé si recordás el caso de Alejandro Rueda, que Alejandro Rueda venía conduciendo, él es diabético, entonces se le baja el azúcar, le da una hipoglicemia, automáticamente entra en convulsión y se termina atropellando a una persona. La gente lo empieza a atacar, piensa que está borracho y entonces no fue el caso de él, pero sí conozco casos en que se ha dado. Entonces, para defender su integridad, él se va, ¿verdad? Ya cuando se recupera y toda la cosa. Pero ahí la gente no sabía que él tenía una causa eximente porque estaba realmente en una situación de emergencia física. Ese podría ser un caso. Pero entonces, ¿qué es lo que termina diciendo la sala? No, esa norma de obligar a quedarse es inconstitucional porque viola el artículo 36 de la Constitución, que es la no obligación de autoincriminarse. Usted me decía que la solución a esto sería que obviamente pues los diputados hagan una reforma a la ley para modificar esto, que a su criterio no está de acuerdo. Claro, lo que pasa es que esa modificación tendría que ser también de carácter constitucional. Tendrían que ponerle una excepción a ese artículo 36 y ahí es donde me pregunto yo si no hay una voluntad, si no hay un cambio en el criterio de la Sala Constitucional y eso se contrasta, por ejemplo, con lo que haya resuelto la Corte Interamericana al respecto, esa norma nueva podría también tener algún tipo de vicio de carácter constitucional y convencional, y entonces quedaríamos, digamos, exactamente en lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo si alguien me choca y se da la fuga? No, hoy en día usted tiene que ver, lamentablemente digo, usted como víctima es la que tiene que ver cómo localiza a esta persona que cometió en este caso la falta y se dio a la fuga. Cómo a través de videos puede localizar por lo menos la placa del vehículo y ahí hacer la investigación, el OIJ, para ver qué persona iba conduciendo y ahí que esa persona asuma la responsabilidad. Pero si no, como mínimo, el dueño del vehículo tendría que asumir la responsabilidad civil, el pago de todos los daños que le haya causado, pero una responsabilidad penal que es personalísima, solo
hasta que determine que usted era la que iba conduciendo. Sí, porque usted me decía que también cualquier persona puede decir, sí, bueno, esa fue la motocicleta involucrada, pero Exacto. ¿quién dice que yo la iba conduciendo? Exacto. Imagínese dar con se el responsable. como no se puede determinar que esa persona en particular es la que iba conduciendo, entonces tendríamos una dificultad ahí para el proceso penal. Nos quedamos solo una vez que identificamos el vehículo con una responsabilidad de carácter civil. Pero ya por lo menos es algo, porque las personas muchas veces resulta que los atropellan, ¿verdad? Quedan con lesiones, incluso de por vida. El SOA, que es el seguro obligatorio de automóviles, se agota a los 6 millones, no hay nada más que responda, no encontraron nunca a la otra gente y esa persona quedó parapléjica o con problemas físicos por el resto de su vida y nunca hubo nadie a quien encontrar para poder cobrarle, ¿verdad? Entonces, ¿no habría obligaciones para las personas que están involucradas en un accidente? Para quedarse ahí. Más que morales, por decirlo así. Más que morales en ese Porque instante. además en el mismo shock, ¿verdad? Del impacto, del susto y demás, muchas personas no les da tiempo de apuntar la placa, de tomar una foto. No, la víctima es la que menos está pensando en ese instante, a ver cómo le toma una foto. Además, todo pasa muy rápido, Fabi. Entonces, en cuestión de segundos ya la otra persona se puede haber ido. Por eso es que hoy el tema de los videos son tan importantes. La mayoría de los casos hoy en día, lo primero que van a decir, a ver si hay una cámara cercana para ver. Entonces, por ejemplo, yo no sé si usted recuerda el accidente aquel en Cartago, el de los ciclistas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por varias cámaras se ve desde que la persona viene de un lugar, pasa, atropella a los ciclistas y cuando se da la fuga. A la persona la localizan a través de esos videos, se logra determinar que efectivamente fue esa persona la que iba conduciendo y se abre la causa penal, ahí sí, ¿verdad? ¿Y cuánto puede tardar ese proceso? ¿Qué documentación deben llevar las personas? Ah, no, eso sí tarda años. O sea, que lo encuentren puede ser días o puede ser meses, pero el proceso en sí va a tardar años, no menos de 5 años, para que la persona sea procesada y condenada o absuelta. Sí, muchísima paciencia. ¿Y qué pueden hacer las personas? Porque estábamos comentando antes de la entrevista que sucede muchísimo en carretera, que como hay motos por la izquierda, por la derecha, por delante y por detrás, muchas veces golpean los carros. Claro. ¿Verdad? Pero tienen la facilidad de que como van en motocicleta, pues nada más continúan su camino. Sí. Y a la persona no le da tiempo de alcanzarla tampoco. Volvemos al tema de la prueba y de los videos. Hoy en día, por ejemplo, usted tiene la facilidad de ponerle cámara al vehículo adelante y atrás. Entonces, esas cámaras van grabando. Entonces, muy posiblemente, ya sea que le peguen por delante o que le peguen por detrás, esas cámaras van a captar. Y si es de una buena resolución, podrían ver por lo menos la placa de esa moto para determinar quién la andaba conduciendo. Y por ejemplo, si un accidente, ya sea un motociclista o un vehículo particular, lo que sea, involucrado, se da la fuga, porque tiene derecho a darse a la fuga, pero se logra determinar que él era el responsable, ¿cuáles son las consecuencias legales por haber huido de la escena? Por haberse ido de la escena, ninguna en la realidad. Lo que pasa, Fabi, es que cuando hablamos de delitos en específico, ya sea lesiones, o sea, homicidio culposo, la pena tiene un rango. Por decirte algo, la del homicidio culposo me parece que es hasta 10 años, ¿verdad? De 6 a 10. Entonces el juez puede decir, mire, el hecho de que se haya dado a la fuga es un hecho que demuestra el desinterés que tiene por cumplir o respetar la ley. Entonces no le voy a poner los 6, que es el mínimo, sino que le voy a poner los 10, que es el máximo. Esa sería, digamos, la afectación práctica que puede dejar el darse a la fuga. Y, por ejemplo, ¿qué rol juega el informe policial en un accidente de tránsito donde hay un fugitivo? Recordemos que el informe policial es posterior a la escena o a los hechos. Entonces puede ser que el policía sabe que efectivamente se dio a la fuga, pero no tiene ningún otro dato de quién es. Entonces, si la persona no sabe, ese informe no nos va a arrojar ninguna evidencia que sea importante para el proceso. Más importante será con la prueba adicional que se tenga, algún testigo, algún video, etcétera, que el OIJ haya logrado encontrar a esta persona y el Ministerio Público le pueda abrir una causa. Muchas gracias, Boris Molina, por siempre un compartir placer su estar conocimiento. acá. Son las 9:01. ¿Qué suena? Ah, un gallito. ¿Cómo suena? Kikiriki. Allá nos vamos. Vámonos para allá.